El expresidente de Colpensiones, el doctor Mauricio Olivera. Gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Buenos días, Jorge. Un saludo. Gracias por la invitación y un saludo a los oyentes. Ya tiene lista la plastilina, doctor Olivera, porque a partir del 16 de enero va a pasar algo en Colombia. Se vence el plazo para que los trabajadores puedan elegir su fondo privado de pensión antes de aquella fecha para evitar lo que se denomina una asignación automática. ¿Eso qué quiere decir, doctor Olivera? Exactamente. Recordemos que ahora vamos a tener un sistema de pilares. Una parte del salario, hasta 2,3 salarios mínimos se cotizan en Colpensiones y el resto se cotiza en un fondo privado. Entonces, para los que quedaron en este régimen, no los que están en transición, van a tener que cotizar una parte en Colpensiones y una parte en un fondo privado, que ahora ya no se llama fondo privado, se llama una CAI. Y por eso es que hay hasta el 16 de enero para escoger a qué fondo privado se cotiza esa parte por encima de los 2,3 salarios mínimos. Eso es lo que tiene que escoger la persona antes del 16 de enero, si no, el gobierno lo va a asignar en algún fondo. Bien, eso es clarísimo. ¿Cuánta gente, doctor Olivera, está en esta situación? Porque obviamente todos los colombianos que cotizan pensión por un mínimo y medio o por 2 salarios mínimos no entran en esta ecuación. Exactamente. No son muchas personas, pero todo aquel que gana 2,3, por encima de 2,3 salarios mínimos, tiene que escoger. No son muchas personas, pero es decir, creo que ya pasan las festividades de acabo mañana, pasado mañana. Después toca pensarlo bien, toca averiguar muy bien cuál fondo les gusta más, cuál ha dado más rentabilidad en la historia, qué comisión le cobran los fondos. Es decir, tiene que hacer un análisis detallado de los fondos para escoger el mejor, el que más le convenga. Ahora, obviamente, doctor Olivera, cualquier persona puede también decidir dejarlo todo en el fondo público, ¿no? Sí, digamos, cualquier persona. Recordemos que lo que viene es de aquí en adelante, desde el 1 de julio. Entonces, de aquí en adelante, si gana 5 salarios mínimos, 2,3 los pone en Colpensiones y el resto lo cotiza en un fondo privado. No es para el pasado, sino para el futuro. Es para de aquí en adelante lo que vayan a cotizar. Doctor Olivera, una persona que escoja a este 16 de enero, o antes más bien de este 16 de enero, su fondo, y luego a mitad del próximo año decida que se quiere cambiar, ¿lo puede hacer de manera libre? Lo que va a poder hacer es, como se hace todavía, digamos, es cada 5 años se puede cambiar. Por eso es tan importante decir antes del 16 de enero, porque no se puede cambiar un día para uno, luego otro para otro, sino va a tener que estar un tiempo ahí. Sí, yo lo que le preguntaba antes, doctor Olivera, es que si una persona que cotiza por 4 salarios mínimos, puede, y hoy en día está en un fondo privado, puede también determinar que todos sus 4 salarios mínimos se coticen en Colpensiones, ¿no es cierto? O sea, puede estar en el fondo público. No, señor, no solo en el fondo público, no digamos. No, por eso una parte, como vamos a movernos a un sistema de pilares, de ahora en adelante los que no quedaron en transición, los trabajadores que no quedaron en transición, o sea, las mujeres que tienen menos de 750 semanas cotizadas, o los hombres que tienen menos de 900 semanas van a pasar al sistema de pilares. Entonces, si gana 4 salarios mínimos, 2,3 los cotiza en Colpensiones y el 1,7 adicional, que es para sumar los 4, lo tiene que cotizar en un fondo privado y por eso tiene que escoger. No se puede quedar solo en Colpensiones. Bien, eso me parece de la mayor importancia. Del régimen de transición ahora le hago un par de preguntas adicionales. Y lo que le decía Diana, recordemos el tiempo, si a usted se le olvida hacerlo de aquí al 16 de enero, se embolata, no se acordó, no está oyendo Caracol Radio y no se enteró sino hasta el día 17 de enero y no le gustó la asignación automática que le hizo el gobierno, ¿cuál es el tiempo para que usted pueda decir, no, yo quiero volver a cambiarme? Cada 5 años se puede cambiar. Cada 5 años. Como pasa todavía, sí. Bien. Señor. Ahora, ¿qué pasa, doctor Olivera, si la reforma pensional que recordaba ahora el director Gustavo Bolívar de Prosperidad Social tiene varias demandas ya reunidas, me parece que en una sola ante la Corte Constitucional, se cae? Sí, no, si se cae, digamos, todavía toca esperar porque la Corte puede tomar
varias decisiones. Puede que se caiga completamente, o sea, no hay reforma. Si no hay reforma, todos seguimos como estábamos antes. Puede que se caiga una parte, tocaría ver qué parte se cae, o puede que haya una decisión, se llama de cautela, para dar un tiempo más para poder volver a debatir la reforma, por ejemplo. Entonces todavía hay incertidumbre en eso, pero el gobierno va avanzando y va tomando las decisiones, porque si no se cae, la reforma se empieza a aplicar desde el 1 de julio del 25. O sea, tenemos 6 meses nomás, y por eso es tan importante decidir a qué fondo los que ganan más de 2,3 salarios mínimos cotizarían parte de su salario. Doctor Olivera, en la decisión que tiene que tomar las personas que hacen parte de este grupo que usted ya ha descrito, pues hay que tener en cuenta, usted lo mencionaba un poco al principio, los rendimientos, seguramente la edad que la persona tiene, pero en general una persona que esté en esta situación y tenga que tomar esa decisión, ¿qué es lo primordial que debería mirar para saber cuál es el fondo privado que más le conviene? Yo diría que hay 2 temas importantes ahí. Uno, la comisión, cuánto le van a cobrar por administrar los recursos que va a cotizar ahí. Y 2, la historia de los rendimientos, qué fondo ha rendido más. Yo creo que esos 2 temas son súper importantes. Obviamente hay otros, el buen servicio, la calidad del servicio, la asesoría que le den, etcétera. Pero yo creo que los 2 más importantes son, pues, cuánto me va a rendir esa plata y cuánto me van a cobrar por administrarla. Acaba de entrar aquí a la cabina de Caracol Radio, doctor Olivera, nuestro deportivo Edward Acero, él que está, me parece que justo pensando estas cosas, tiene una inquietud sobre algo que usted ya más o menos explicó, pero que me parece que es fundamental que lo vuelva a explicar, Edward. Doctor Olivera, buenos días. ¿Cuánto tiempo está cubierta la persona para ser obligado a cambiarse el sistema de pilares? Quiero decir, ¿quién estaría un poco en el régimen de transición y no estaría obligado a hacerlo? Edward, todas las mujeres, es decir, en general, toda reforma pensional tiene una transición, pues porque a algunos se les cambian las reglas de juego, a los que están más cerca de la pensión no se les cambia. Entonces, ¿cuál es la transición de esta reforma? Todas las mujeres que hayan cotizado más de 750 semanas, se quedan en el régimen anterior. Es decir, ahí están o solo en Colpensiones o solo en los fondos privados. Y todos los hombres que cotizaron más de 900 semanas al 1 de julio. Mujeres más de 750, hombres más de 900 semanas se quedan en el régimen anterior. Si están en menos de 750 y menos de 900, van a pasar a los pilares. O sea, una parte cotizan en Colpensiones, la otra parte la cotizan en los fondos privados. Y esas son las personas, si ganan más de 2,3 salarios mínimos, que tienen que escoger en qué fondo privado estar. Doctor Olivera, ¿este traslado a estos fondos privados se puede hacer por vía telefónica o requiere una presencia física en las oficinas de estas entidades? No, señora, yo creo que por vía telefónica lo pueden hacer. Insisto, parte de esto depende del servicio que cada fondo preste. Pero yo creo que, digamos, en Internet están abiertas las puertas, pero los teléfonos de los fondos también tienen que estar abiertos para decidir a qué fondo van. Y yo creo que es importante que la persona se siente y analice, no son muchos, son 4 fondos, analice los 4 Claro. fondos a ver cuál más le conviene. Doctor Olivera, esta pregunta me parece interesante, la hace el oyente José María Yepes. Dice que su esposa tiene una cotización que todavía no está completa y que no entraría en el nuevo régimen, pero que tiene 3 hijos. Y con este asunto de que le dan semanas por cada hijo que tenga, con los 3 que están, ¿cuál es el máximo que podría aceptar para que se pensione con esa fórmula? ¿Cómo funciona eso de los hijos, mejor dicho? Claro que sí, la reforma tuvo un enfoque interesante de género, y en ese enfoque de género introdujo 2 cosas. Me voy a explicar primero la de las 1000 semanas. Esto fue una decisión de la Corte Constitucional. Cada año se van a ir bajando las semanas, de 25 en 25 hasta llegar a 1000 semanas. Entonces las mujeres van a tener que cotizar 1000 semanas. Y por otro lado, introdujo como enfoque de género que cada mujer va a poder tener 50 semanas, va a tener que cotizar 50 semanas menos por cada hijo que tenga, hasta 3 hijos. Entonces, esto quiere decir que en algún momento las mujeres van a tener que cotizar 850 semanas. Sin embargo, son las mujeres que no quedaron en la transición.
Es decir, las que tienen menos de 750 semanas. Las que tienen más de 750 semanas van a seguir exactamente como el régimen anterior y van a tener que cotizar hasta 1.300 semanas. Perfecto, me parece clarísimo. 50 semanas entonces. O tengo otro par de preguntas, doctor Olivera, si usted está bien de tiempo y puedo abusar de usted. Sí, señor. Mire. Para nada, claro que sí. Me dicen desde Boyacá, una oyente pregunta lo siguiente. Tengo 1.300 semanas y este año cumplo la edad, pero devengo más de 2,3 salarios mínimos. ¿Debo buscar un fondo privado o no es necesario? No, señor. Si tiene más de... Todo hombre que tenga más de 900 semanas se queda en el régimen anterior. Entonces lo que esta persona tiene que hacer es estar en donde más le convenga. Toda su cotización va a llegar a donde más le convenga, o en Colpensiones o en un fondo privado. Pero no entra a los pilares. Una pregunta adicional. ¿Qué pasa con los que somos independientes, por ejemplo, contratistas, que tenemos un variable en el valor del contrato? ¿Qué hacemos nosotros? Igual, la misma forma. Primero tiene que ver si tiene más de 900 semanas si es hombre, 750 semanas si es mujer. Y cuando gane más de 2,3 salarios mínimos, una parte la cotiza, los 2,3 los cotiza en Colpensiones y el resto en un fondo privado. Así vaya variando. Algunas veces, como es independiente, ganará solo 2, pues lo cotiza solo en Colpensiones, pero algunas veces ganará 5 o 6 salarios. Una parte en Colpensiones y el resto en el fondo privado. Parece complejo, doctor Olivera, pero es verdad que esto de los pilares funciona en muchos lugares de Europa, ¿no? Sí, señor. El sistema de pilares, en realidad el sistema de pilares es el que funciona en la mayoría de países del mundo. Los que éramos extraños éramos nosotros los colombianos, que estábamos o todo en un fondo de Colpensiones o todo en un fondos privados. Los pilares funcionan en la mayoría de países del mundo, pero por eso una de las variables tan importantes es el servicio. Es importante que los fondos privados presten un buen servicio, estén atentos de los ciudadanos que están afiliados en el fondo y los vayan asesorando, los vayan acompañando a hacer las cotizaciones, a explicarles, a que entiendan, a ver la rentabilidad, etcétera. Yo creo que el servicio también es importante, además de la rentabilidad y de la comisión que le cobren. Sí. ¿A dónde van las cesantías? ¿Al sistema de pilares, a Colfondos, a Colpensiones? ¿Cómo es el tema ahí? El tema de cesantías va a seguir funcionando igual. Acordémonos que cada año los trabajadores formales reciben unas cesantías, que son un salario más el 12% de ese salario como intereses. Esto va a seguir funcionando igual, es decir, hay fondos de cesantías que son independientes de los fondos de pensiones. Y doctor Olivera, ¿no es muy cerca el límite para el cambio del sistema de pilares, entendiendo que la Corte Constitucional no ha fallado, no ha dejado el tema sentado? Quiero decir, el 16 de enero vence la fecha para este cambio. Pues a mí me parece, digamos, esto ya es una opinión más técnica de la reforma. Me parece que el 1 de julio, para que la reforma empiece a funcionar el 1 de julio del 2025, es una fecha muy cercana, tenemos que revisar muy bien si Colpensiones y los fondos privados están preparados para hacer eso. Porque ahora una parte se va a cotizar de Colpensiones, otra en los fondos privados, y ahí tiene que haber una coordinación muy cercana entre Colpensiones y los fondos privados. Yo sé que hay mesas técnicas, yo sé que están trabajando, pero no tenemos, digamos, creo que me parece importante. De hecho, la Procuraduría lanzó una pregunta hace un par de semanas a Colpensiones y a los fondos privados. Me parece muy importante que los colombianos sepamos qué tan preparadas están las entidades para hacer ese cambio. Yo creo que esa es una reforma, una pregunta clave que deberían responder Colpensiones y los fondos privados. Sí, yo creo, doctor Mauricio Olivera, se nos está acabando el tiempo ya, pero yo creo también como opinión personal, como sensación simplemente, que los magistrados de la Corte Constitucional, que han demostrado enorme seriedad y interés en decisiones que han tomado durante este año y en general siempre, van a tener en cuenta estas consideraciones de esa pregunta que hacía Edward. Sería tremendo que tumbaran, que no modularan la sentencia y que lo tumbaran todo, porque dejarían a la gente en una situación, al sistema, por las decisiones que se han ido tomando en estos meses, en una situación muy complicada, y puede que algunas de estas cosas del sistema de pilares se puedan mantener en la decisión que tome la Corte Constitucional en su sabiduría. Doctor Olivera, gracias. No, señor, con mucho gusto. Un saludo y un feliz año para todos. Lo mismo para usted, muy útil siempre y muy claras sus explicaciones sobre estos asuntos que interesan a todos los colombianos.